La Biblia revela de una manera clara que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa, hermanos, que antes de que Adán y Eva cayesen en el huerto del Edén, esa caída ya estaba prevista. Esa caída en el huerto del Edén, allá de Adán y Eva, participando del fruto que Dios les había prohibido que participasen, estaba concebido dentro del plan de Dios. Esa caída estaba concebida y estaba contemplada dentro de ese plan eterno, glorioso que Dios iba a llevar a cabo. Es muy importante, repito, entender, comprender esto, porque cuando la gente piensa acerca de las enfermedades, las desgracias, las cosas terribles que suceden, y no entiende que hay un plan llevándose a cabo sobre el cual Dios tiene el completo control, entonces nos desanimamos. Entonces pensamos, vivimos al azar, no estamos seguros y no sabemos qué puede suceder y que todo está sin control y que pues vivimos a la aventura y que no tenemos nada seguro, ¿no? Pero esa es una idea equivocada. Y generalmente las tienen las personas que pues no conocen a Dios, no conocen su plan, no conocen su propósito, no conocen lo que Dios realmente está llevando a cabo, está haciendo. Y yo era una de esas personas. Yo recuerdo cuando yo tenía muchas preguntas, muchas inquietudes, y yo pues cuestionaba una serie de situaciones y cosas porque no entendía. Pero cuando uno ya entiende el plan de Dios, cómo Dios lleva a cabo sus planes, sus propósitos, pero uno se va adecuando. Hay una serie de verdades que son importantes que nosotros conozcamos. Yo agradezco porque hay hermanos nuevos, hay gente nueva que va recibiendo la palabra, que va conociendo los propósitos de Dios, y nos alegra que eso así sea. Pero también hay gente, hermanos, que tienen tiempo en la fe y que pues deberían también tener un crecimiento espiritual que los ayude a poder vivir y caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces es muy importante esto porque justo cuando venía, cada viernes es una odisea, es una batalla, es una lucha. Yo estoy en el paradero y yo estoy luchando si voy a poder llegar o no, si voy a venir o no, porque el libro se demora y yo digo, ya son las 6 ya. Y a veces he salido a las 4 de mi casa y he estado dando vueltas 2 horas por acá. Y no me gusta, porque me da hambre y después me meto a cualquier lugar a comer, y luego hay bendición acá y hay también más comida, y luego estoy con problemas. Entonces ya me doy cuenta que la hora más o menos adecuada es 5:30, ¿no? De mi salida, de que debo salir de allá, y máximo a las 6. Y cuando ya yo veo que a las 6, ya voy a demorar unas 2 horas. Y efectivamente, casi 2 horas demoro, ¿no? Y llego a las 8 para compartir la palabra, me pierdo las alabanzas. Pero yo llego muy emocionado. Y justo, generalmente cuando vengo esa larga trayectoria, ya vengo pensando, voy a escuchar un cassette, una grabación, hay una prédica, voy a ver un video. Pero en esta ocasión puse voy en camino. Y cuando puse voy en camino, no pude dejar de escribir, ¿no? Porque me venían ideas, dije, hoy predicaré sobre Dios se revela como un Dios trascendente e inmanente. Y ya venía pensando en lo que iba a compartir, estaba emocionado por lo que iba a compartir, y comencé a escribir las ideas que se me venían mientras iba viniendo, ¿no? Y dije, wow, después cuando me acordé, dije, se me hizo corto el trayecto porque estaba escribiendo mi mensaje, lo que iba a compartir con ustedes, poniendo allí algunas ideas. Yo he dado este curso en muchos lugares, en muchos institutos bíblicos. A mí me da pena que la gente todavía tenga que estudiar en un instituto bíblico para aprender estas cosas. Eso no debería ser así. Los ministerios para eclesiásticos no son bíblicos,
pero Dios permite, porque a veces la iglesia no está haciendo lo que debería hacer. Entonces Dios levanta ministerios para eclesiásticos como para llenar un vacío que debería ser llenado por la misma iglesia. La iglesia debería ser el instituto bíblico donde todos creciéramos en la fe, donde todos pudiéramos aprender la palabra. La iglesia es para estudiar la palabra de Dios y conocer más a Dios. Y a mí me da pena, ¿no? Que seminarios y uno tiene que ir a un seminario todavía para aprender. Yo me recuerdo cuando me matriculé en un instituto bíblico allá por los años 80 y estudié 2 años, año y medio, y estaba estudiando y de repente me comenzaron a enseñar cosas que yo decía, pero ¿por qué recién aquí? En mi iglesia no me enseñaban estas cosas. Y me hablaban de cosas que tenían que ver con actividades, con el ministerio, pero no específicamente estas verdades, que sobre todo, hermanos, tienen toda la verdad, todas las verdades de Dios, tienen un aspecto práctico. Esto es fundamental. Todas las verdades de Dios tienen un aspecto práctico. Ah, qué rico. Buenas noches. Si no hay practicidad, hay que dudar un poquito de esas verdades, porque todas las verdades de Dios tienen aspectos prácticos, o sea, se van a reflejar en la vida, tienen como propósito transmitir vida. La palabra tiene como propósito transmitir dos cosas, conocimiento y vida. No es que vida nomás y sin conocimiento, tampoco no que conocimiento sin vida, no, es conocimiento y vida. La Biblia tiene como propósito transmitir conocimiento y vida. Y estos dos elementos se conjugan para dar vitalidad a la vida cristiana. Hay gente que no ama el conocimiento y hay gente que no sabe cómo aplicar, practicar, llevar a la práctica las verdades que aprende. Hay muchos creyentes que no saben cómo llevar a la práctica las verdades que aprenden. Y estas verdades que vamos a compartir hoy tienen definitivamente aspectos prácticos que nos sirven, nos ayudan para practicar la fe. Y hay verdades que necesitamos aprender. Necesitamos conocer a Dios por dos formas de Él, de cómo se ha revelado. Dios se revela por medio de sus atributos y por medio de su naturaleza. Dos cosas distintas. Sus atributos y su naturaleza. Y su naturaleza tiene que ver con su esencia, ¿no? Y sus atributos tienen que ver con esas cualidades espirituales y sobrenaturales que Dios tiene. Muy importante entender eso porque algunos tienen la idea de que Dios es la composición de todos sus atributos, y eso es una herejía, ¿no? Que Dios es la composición de todos sus atributos, y eso no enseña la Biblia. Dios no es la composición, Dios no es la suma de todos sus atributos. No, Dios es y tiene atributos. Dios es santo, Dios es amor, ¿no? Amén. Y Dios es justo, etc. Entonces, Dios es. Entonces es importante. Y a veces hay términos, hay palabras que pueden ser mal interpretadas o mal aplicadas. Dios se revela por medio de sus atributos y por medio de su naturaleza. Y tenemos que poder conocer a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estamos felices, que sigan tocando la puerta, que sigan llegando. Está bien, hermano, eso es bueno. Es bueno que la gente llegue. Aleluya, buscar a Dios, escuchar a Dios. Entonces, este es un tema que requiere mucho tiempo y un largo estudio. Lo voy a hacer a manera de reflexión, a manera de meditación, pero esto es un estudio que cada uno de nosotros tiene que asumir, estudiar, profundizar. Yo lo he dado por muchos años en diferentes seminarios e institutos, pero me ha bendecido extraordinariamente. Me ha ayudado a no caer en extremos peligrosos, me ha ayudado a no caer en la inercia. Hay comprensión de las escrituras que mal entendidas pueden guiar a la gente a la inercia, o por otro lado puede llevarles a un activismo excesivo.
¿no? La iglesia tiene que activar, la iglesia tiene que estar en movimiento, la iglesia no es estática, la iglesia es dinámica, pero no es activista, ¿no? No tiene actividades, pero no es activista, ¿no? Y tampoco es solamente contemplativa. Estas dos combinaciones son importantes. Y cuando uno aprende a combinar la acción con la fe con las obras como fruto de la fe, entonces su vida va en crecimiento constante. Pero si uno no sabe aplicar mediante acciones, actitudes, hechos, la fe, entonces no va a producir fruto, es una fe muerta. ¿No? Es una fe muerta. Tú dices que crees en Dios, pero nada haces, ¿no? El que cree hace. El que cree hace, el que cree se mueve, ¿no? El que cree actúa. Entonces, la trascendencia y la inmanencia son términos que pretenden sencillamente explicar, tratar de comunicar la naturaleza de Dios, de cómo Dios se revela en las Escrituras. Dios ha decidido revelarse a través de palabras. Las palabras son importantes. Los términos son importantes. Dios, el verbo, la palabra se ha hecho carne. Entonces Dios se revela por medio de palabras y el entender la terminología bíblica, el uso que Dios hace, que el Espíritu Santo hace de las palabras, con precisión, porque es Dios. Dios jamás va a poner una palabra en vacío en las Escrituras. Todas las palabras tienen su razón de ser. ¿Por qué Dios usa esta palabra y no esta? Porque esta es la que Dios sabe, es la precisa. Dios sabe todas las cosas, pues Dios es preciso, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no usó esta y usó esta? Por precisión, pues, porque Dios usa lo preciso. ¿Y por qué hay palabras que en la Biblia no aparecen? La terminología bíblica tiene un propósito, pero no significa que no podamos usar otros términos que emanen de esa terminología bíblica. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Trinidad. La palabra Trinidad no aparece, el concepto sí, el concepto trinitario en la Biblia sí aparece. Entonces, cuando el concepto está ahí, los términos se ajustan a ese concepto, eso es algo que Dios permite, que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que usemos la inteligencia que Él nos ha concedido. ¿Sí? Dios quiere que usemos la inteligencia que Él nos ha concedido. Y dentro de la inteligencia está la capacidad de poner en términos conceptos. Entonces hay conceptos en la palabra de Dios que se traducen a través de términos. Y este término de Trinidad nos ayuda a presentar un concepto que es bíblicamente por todos los lados. Entonces hay muchos términos. Y estamos usando un término pedagógico, teológico, cuando usamos la palabra trascendente e inmanente, ¿no? Inmanente y trascendente, que revela, no los atributos, pero sí su naturaleza. ¿Se entiende eso? No sus atributos, pero sí su naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de carácter y naturaleza, no en relación a Dios, porque cuando nosotros usamos la palabra carácter en relación a Dios, la estamos usando de manera antropomórfica, porque Dios no tiene carácter. El carácter se perfecciona, el carácter se desarrolla, el carácter crece, el carácter puede crecer o crecer, pero Dios no es hombre como para que crezca el carácter o desarrolle carácter, etc., ¿no? Pero a veces se usa la palabra carácter como sinónimo de atributo, y está bien, es permitido pedagógicamente hablando. Pero naturaleza, cuando por ejemplo, es interesante, cuando uno quiere estudiar sobre la naturaleza del amor, uno va a 1 Corintios 13. Cuando uno quiere saber y conocer un poquito sobre la naturaleza del amor, 1 Corintios 13. Pero cuando uno quiere conocer el carácter del amor, se va a Gálatas capítulo 15, versículos 16, 15, 16, ¿no? Donde se habla de que los frutos del Espíritu son amor, gozo. Ahí se está describiendo el carácter del amor. Pero en
en 1 Corintios 13 se está mostrando la naturaleza del amor. Entonces uno puede estudiar la naturaleza del amor y el carácter del amor, ¿no? El carácter desarrollable, manifestado, y la naturaleza que es esencia en realidad, es una esencia, ¿no? El amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, o sea, está hablando de esencia. En el otro está hablando de carácter, desarrollo, manifestación, etc. Gozo, padre. Entonces uno va aprendiendo. Yo estoy soltando así las ideas y los pensamientos para que se den cuenta de que necesitamos expandir nuestros conocimientos. El entendimiento crece, el entendimiento es abierto. Dios abre nuestro entendimiento. ¿Sí? Dios abre nuestro entendimiento. Debemos orar siempre, preceder nuestra intención de aprender por la oración. Señor, ayúdame, dame entendimiento, dame luz, revélame, muéstrame, Señor, con claridad. Quiero comunicar, quiero entender, quiero poder transmitir tus verdades. No quiero errar en mis conceptos, en mis ideas, porque puedo errar, pues, porque mi mente natural está activa, ¿no? Entonces debo poder ejercitar la mente de Cristo. Pero en la medida que más aprendemos la palabra de Dios, nuestra mente espiritual se desarrolla y podemos entender lo que no entendíamos. Hay muchos errores que cometemos con inocencia, con buena fe, pero cometemos errores por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Fíjense lo que el Señor le dijo a Juan y Jacobo. Los envió a Samaria a buscar un lugar donde hospedarse, y cuando ellos regresaron molestos porque nadie quiso hospedar al Señor. Ahí dice la historia, ¿no? Señor, nadie quería recibirte, ¿no? Hemos ido, hemos tocado toda la puerta, pero nadie quería recibirte. Y el Señor, y ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no mandamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? ¿No? Estaban enojados, ¿no? Nadie quiere recibirte, ¿no? Que descienda fuego del cielo para que los consuma. El Señor le dice, no vayan a hacer eso, le dice el Señor, ¿no? Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿O es que acaso no sabéis de qué espíritu sois? No sabían, ¿no? Señor, ese espíritu de paz, de vida, de salvación. Y fíjense, la postergación del juicio de Dios para con Samaria trajo buenos resultados, porque luego una samaritana se convirtió y luego toda Samaria conoció al Señor, ¿no? Entonces eso fue posterior. Pero fíjense la acción de nuestro Señor, ¿no? Cómo detuvo a estos creyentes que, no entendiendo bien el propósito por el cual estaban en este mundo, quisieron proceder de manera equivocada, ¿no? Nos puede pasar a nosotros. Eso tenemos que examinar, ¿no? A ver qué nos está motivando, cuál es el entendimiento que estamos teniendo, preguntar, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Estoy bien? ¿Mi concepción es correcta? De repente estoy equivocado, ¿no? Es mejor empezar de manera humilde, ¿no? Casi en muchas oportunidades he sido invitado a fungir de observador y de opinólogo en reuniones ministeriales, de diferentes ministerios. Tengo amigos que trabajan en distintos ministerios y me llaman. Me estiman, me quieren, ven en mí algo que puede ser un aporte para ellos. Y me ha pasado que me han llamado a veces a reuniones privadas donde ellos tienen su reunión con sus líderes, ¿no? Y para que yo emita una opinión, un pensamiento. Y es interesante, me llaman para eso y son amigos de confianza, ¿no? Me tienen confianza. No pertenezco a sus ministerios, no soy parte de su staff, pero me llaman para opinar, para dar criterios. Me dicen, Otoniel, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas? ¿No? En medio de gente que trabaja con ellos por años. Y hemos invitado al pastor Otoniel, es un amigo, y yo opino, y doy mi criterio, mis opiniones, y siempre empiezo diciendo así: es posible que yo no haya entendido muy bien lo que se está diciendo, comunicando. Es posible inclusive que me pueda equivocar en las apreciaciones o sugerencias que pueda dar, pero de lo que yo he entendido, de lo que yo he recepcionado, yo opino lo siguiente. Entonces generalmente empiezo así, ¿no? Posiblemente esté equivocado, ¿no? O sea, trato de poner por delante el hecho de que puedo equivocarme, pues, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera. Entonces, muchas veces me han dicho,
No, pastor, justamente por eso lo hemos invitado, para que usted dé su opinión, su apreciación, conocemos de su sapiencia, de su experiencia, etc. Comienzan a decirme, y yo doy mi opinión. Pero una vez, empezando de esa manera, había varios hermanos que habían estado hablando, ¿no?, de ese staff, y de repente yo digo, bueno, hermanos, después de haber oído, quién sabe, de repente no he entendido bien, no he comprendido, de repente esté equivocado, y alguien se levantó, usted está equivocado, todavía no había opinado. Yo me dijo, usted está equivocado, pues. Y yo digo, pero todavía no he opinado. No, pero está equivocado. La opinión que usted va a dar va a estar equivocada, porque usted no conoce nada. Me dice uno de los líderes, ¿no?, y el pastor Roberto Gallar le dijo, hermano, no faltes al respeto, él es mi invitado y yo le he traído para que opine. Su opinión para mí vale, así que por favor cállate cuando su líder, ¿no? Pero su líder impulsivo, ¿no?, falto de tino y falto de coherencia, actuó de esa manera impulsiva. Y ya, pues, ese acto ya nomás lo descalificaba, ¿no? Actos así lo descalifican a uno, porque uno nunca debe actuar por impulso, siempre debe medir sus palabras, siempre debe medir sus palabras. Y sus opiniones deben ser dadas siempre pensando en que pudiera estar equivocado, ¿no?, cuando se trata de opiniones, ¿no? Entonces, es importante eso, porque uno va desarrollando, va creciendo, va aprendiendo, y todo eso se aprende, hermanos, con el ejercicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos cualidades o realidades bíblicas con las que debemos relacionarnos, debemos aprender a relacionarnos de esa manera. En cuanto a la naturaleza de Dios, esto tiene que ver con la naturaleza de Dios, con la esencia de lo que Dios es y cómo actúa. La esencia de lo que Dios es y cómo actúa. Es muy importante. Inmanencia, de repente para muchos de ustedes es un término desconocido. Trascendencia puede ser un término desconocido para muchos, como lo fue para mí en un determinado momento. Pues cuando yo escuché trascendencia e inmanencia, yo dije, ¿qué lenguaje es ese? Me están hablando en lengua, porque yo no entendía nada, porque nadie nace aprendiendo, pues hermano, ¿no? Todos tenemos que aprender en el proceso, en el camino. Y a veces confundimos términos porque nos parecen familiares, ¿no? Y hay gente que confunde inmanencia divina con inminente o inminencia, ¿no?, que es un término que se utiliza para describir algo que está pronto a suceder, ¿no? Nosotros hablamos de la inminente venida de Cristo, ¿sí o no? Inminente porque es segura, porque va a venir, porque es pronto, ¿no? Su venida siempre es pronto, inminente. Pero no ese es el término que estamos usando cuando hablamos de inminencia, la inmanencia divina, ¿no? Inmanencia divina, que es un término que tiene que ver, como lo voy a describir posteriormente. Cuando nosotros hablamos de la trascendencia divina, que a veces se ha perdido en las iglesias el conocimiento de su trascendencia, entonces los hermanos suelen ser muy relajados, muy poco temerosos de Dios, poco reverentes, porque no entienden que Dios es distinto a nosotros, que Dios no es como el hombre, que Dios es diferente. Cuando hablamos de la trascendencia estamos hablando de que Dios, el creador, es distinto a su creación, infinitamente distinto, ¿no?, diferente, ¿no? Cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando de que aunque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios no es a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Son dos cosas diferentes. La gente piensa que es similar, que el hecho de que hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios significa, para algunos que no entienden bien, que Dios es semejante al hombre, que es a imagen y semejanza del hombre, y no es así. Dios ha compartido ciertas cualidades, ciertas características, pero no todas. No somos iguales que Dios, ¿no? Cuando nosotros hablamos de atributos, inclusive, hablamos de atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿no? Atributos comunicables, Dios comparte su santidad, su justicia, ¿no? Comparte esos atributos con el hombre, pero no hace a ningún hombre omnipresente, omnisciente, ¿no? No lo hace, ni omnipotente. O sea, Dios no, esos atributos son exclusivos de Dios.
Solo Dios es omnipotente. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque la Biblia describe al Espíritu Santo como omnipotente. ¿Por qué decimos que Cristo Jesús es Dios? Porque la Biblia describe a Cristo Jesús como omnipotente. Y esas son cualidades exclusivas de Dios. Entonces por eso decimos que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero hay atributos que Dios comunica, que Dios comparte con nosotros. Pero Dios no es igual a nosotros. Entonces, cuando se habla de la trascendencia de Dios, Dios quiere destacar el hecho de que Dios es distinto. Cuando la Biblia revela este aspecto de la naturaleza de Dios, Dios quiere destacar el hecho de que Dios es distinto a su creación. Es aparte de su creación. Por ejemplo, nosotros decimos santo, por ejemplo. Nosotros decimos santo. Pero cuando nosotros decimos santo de Dios, que Dios es santo, y decimos que nosotros somos santos, estamos hablando de dos entidades distintas. Porque en nuestro caso es estar apartado del mal, apartado del pecado. Pero Dios todo el tiempo ha sido santo. Pero no todo el tiempo ha existido el pecado ni el mal. Entonces, si santidad solamente se confiere al hecho de que es separación del pecado, estamos diciendo de que el pecado siempre ha existido en relación a Dios, y eso no es cierto. El pecado pertenece al tiempo, no a la eternidad. ¿No? El pecado pertenece al tiempo, no a la eternidad. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es apartado de todo, de todo. No en el sentido moral, sino en el sentido exclusivo de apartamiento. Él es apartado y distinto. Está hablando de la distinción que hay entre Dios y nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces, es muy importante comprender eso. Y yo estoy seguro que si Dios ha puesto en mi corazón decir esto es porque vamos a entender, todos vamos a entender, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso. La trascendencia divina nos revela a Dios como distinto, distante, en el buen sentido de la palabra, porque a mí me da pena cuando la gente dice, o sea que Dios tiene el control, o sea que Dios hace las cosas como le da la gana, o sea que Dios es caprichoso, o sea que Dios es arbitrario. Están mirando a Dios, están comparando el control de Dios con el control del hombre. Cuando nosotros decimos que el hombre tiene el control, todas esas características malignas pueden ser descritas en el hombre, pero nunca en Dios. Porque Dios siempre es justo, siempre es bueno. Su soberanía es ejercida con todos los elementos de sus atributos. Cuando Dios hace algo, lo hace de manera justa, santa, y su amor está presente porque Dios es amor. Entonces, decir que Dios tiene el control y pensar que eso significa arbitrariedad de parte de Dios, capricho de parte de Dios, es no conocer a Dios. Es no conocer a Dios. Es mirar a Dios como si Dios fuera hombre. Y Dios no es hombre. Dios no tiene las pasiones bajas que los hombres tienen. Todo en Dios es puro y su pureza es infinita. Su justicia es infinita, su bondad es infinita. Amén. Entonces, es muy importante, Dios es distante y diferente a su creación. Dios es diferente a su creación. Su esencia, su sustancia es exclusiva de Dios. Esa esencia que tiene el Padre y sustancia que tiene el Padre, la vamos a encontrar en el Hijo y la vamos a encontrar en el Espíritu Santo. Pero no la vamos a encontrar en los ángeles, ni en ninguna de sus criaturas. Lo glorioso, hermanos, es que Dios es distinto. Y nos vamos a sorprender gratamente cuando nos encontremos con Él. Aleluya. Ningún sentimiento humano podrá compararse con lo que sentiremos cuando nos encontremos con Él. Yo estoy convencido que todo aquel que cruce el umbral de la muerte, todo aquel que cruce el umbral y se encuentra con el Señor, ya no quiere volver ya.
No, eso de que mi hijo deja a mi esposa, mis hijos, eso pasa a segundo plano. Es como si se desvaneciera todos esos sentimientos naturales y solo existiese un sentimiento sublime, exclusivo, poderoso, sobrecogedor. Claro, de este lado nosotros pensamos, ay, mi mamita, ya está, ¿no? Pero allá tu mamita no está pensando en ti, ¿no? O sea, ¿entiendes? O sea, es otro mundo. Y es un mundo sorprendente. Dios nos ha dado vislumbres. Es como cuando tú experimentas aquí en esta tierra ciertas cosas fatales y de repente te encuentras con un gozo indescriptible, con una paz indescriptible, y dices, pero debería estar metiéndome un tiro, pero tengo confianza, tengo seguridad, aleluya, ¿no? Es algo sobrenatural, pero es una pizca, es un adelanto. Imagínense lo que nos va a pasar arriba, ¿no? Por eso cuando le preguntaron al Señor, ahí en el cielo, el que se ha casado con una mujer, y luego se ha casado otro y otro, ¿de quién será en el cielo su mujer, no? Está pensando de manera natural, ¿no? Está pensando de manera humana. El Señor dijo, ahí en el cielo son como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, pues, o sea, eso no existe en el cielo, ¿no? En esta tierra sí. Entonces, es distinto. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando de cosas inescrutables, pero que Dios nos ha dado ciertos vislumbres. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud. La Biblia dice, cuán grande es el inmenso. Dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener, dice. Lo que te dice, no, Dios no está Dios, ahí en el cielo, dice, allá en el cielo. Sí, pues, de manera inminente, de manera antropomórfica, nos referimos a Dios estando en el cielo. Pero Dios está en el cielo. Dios está en todas partes. Él llena el universo. El universo es inmenso. Pero los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así dice la Biblia. O sea, Dios no es insignificante, Dios es grandioso. Por eso cuando el salmista utiliza la palabra cuán grande es Él, la palabra cuán es una palabra que revela que no hay medida en Dios. Si el salmista hubiese dicho, qué grande es Él, el salmista hubiese tenido una imaginación de cuán grande o qué grande es Dios. Pero no utiliza la palabra qué grande es Dios, sino cuán, es en un sentido de cualitativo, ¿no? De no hay medida en Dios. Cuando está mencionando la grandiosidad de Dios, está diciendo esa grandeza no tiene medida. Por eso utiliza la palabra cuán grande es Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Amén. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de trascendencia. Quiere decir que entre la creación y el creador existe una diferencia infinita y que nada se le parece. Por eso la Biblia dice de Dios que Él es incomparable. Un día casi yo me voy de espalda cuando entendí, Dios es incomparable. Entonces el maestro que nos estaba instruyendo, el receptor, decía, para que algo pueda ser comparado, necesita algo igual o parecido. Para que algo pueda ser comparado, necesita algo igual o parecido. Pero cuando la Biblia dice que Dios es incomparable, porque no existe nada igual ni parecido a Dios. Dice, incomparable. Que no se puede comparar, porque cuando tú comparas algo, comparas con otra cosa, ¿sí o no? Entonces, cuando la Biblia habla que Dios es incomparable, está diciendo que Dios es único. Único, distinto y distante de su creación. Esa distancia tiene que ver en el sentido de que se distingue de ella, se diferencia de ella, ¿no? Gloria a Dios. Nada se le parece. Su sustancia y esencia son distintas. Todo lo creado procede de Él. Pero Él no procede de nada. Yo me acuerdo allá por el año 61 estaba estudiando, mi pastor, por eso me mandó al instituto, porque yo era bien preguntón, pues, ¿no? Y me acuerdo un día estábamos por hacer una campaña, estábamos arreglando el tembladillo y preparando las luces, estábamos ahí colaborando.
el año 81, no te hablo hace 40 años, estábamos en ese menester, cuando de repente el pastor me dice, no, estábamos conversando, dialogando, ¿no? Y le digo, pastor, yo tengo una pregunta, le digo, ¿quién creó a Dios? Le digo yo, ¿no? ¿Quién creó a Dios, pastor? Porque si todo es creado, o sea, alguien tiene que haber creado a Dios, le digo yo, ¿no? Con mi mente natural, con mi mente limitada, ¿no? Y me dice, mira, Dios es un ser increado, me dice. Increado, o sea que Dios no ha sido creado. Él es la razón de todo lo que existe. ¡Wow! Sí, pastor. Qué grande debe ser él, ¿no? Para que sea eso, ¿no? O sea que siempre ha existido, ¿ves? En la eternidad. La eternidad no puede ser medida, ¿no? Él es la eternidad. O sea, no es que Dios existe en la eternidad. Dios es la eternidad misma. Él es el principio y el fin de todo. No solamente del tiempo, sino de la eternidad misma. Podemos ver cuán grande es Dios. Aleluya, es glorioso, ¿no? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. De eso estamos hablando cuando decimos que Dios es trascendente. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. No puede crecer, Dios no aprende, no se entera. Cuando la gente habla de que Dios conoce las cosas por anticipación, algo así como que piensan de que Dios está aquí y ve el futuro y así va a ser el futuro. Y por eso Dios conoce el futuro, porque se entera cómo va a ser el futuro. Pero no, la Biblia no muestra como Dios enterándose del futuro, sino muestra como Dios como sabiendo el futuro de antemano porque Él así lo ha diseñado. El futuro siempre es presentado como diseñado por Dios. Como se ve en Apocalipsis, ¿no? Cada acontecimiento, cada suceso, no solamente es conocido por Dios, sino predeterminado por Él. De eso estamos hablando cuando hablamos de trascendencia divina. Siempre es, siempre ha sido, siempre será. No cambia, Dios no cambia, es inmutable. Dios creó a Satanás mutable, por eso se volvió Satanás. Mutable es propenso al cambio o posible de cambio. Mutable. Inmutable quiere decir que no puede cambiar. Y Dios creó a Satanás mutable, pero la Biblia muestra que ha creado algunas criaturas inmutables, a los ángeles, ¿no? De que los ángeles que no pueden perder su posición, ¿no? Porque Dios así lo ha diseñado, así lo ha planeado. Y en algún momento nosotros seremos transformados al punto en que seremos inmutables. Porque nosotros ya no desearemos pecar y no podremos pecar. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Aleluya, eso es extraordinario. O sea, un día, todas esas tentaciones, malos deseos que sentimos todavía, porque estamos en este mundo y en este cuerpo, desaparecerá. O sea que no hay riesgo de pecar en el futuro, de caer de la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, pero esa inmutabilidad es Dios. Dios no cambia, no mejora ni aprende, todo lo sabe. Su soberanía, sus decretos son literalmente seguros. Lo que Él ha decretado, lo que Él ha establecido, será y no dejará de ser, porque así Él lo ha determinado. Esa es la trascendencia divina. Pero cuando hablamos de la inmanencia divina, pareciera una contradicción a su trascendencia. Pero las dos verdades están presentes en la revelación escritural. ¿Por qué están presentes? Con el propósito de que podamos ver los dos lados y que una depende de la otra. Es muy importante porque hay hermanos que no se dan cuenta de que cuando Dios se revela a sí mismo como inmanente, es decir, relacionado con su creación, pierden de vista el otro aspecto.
la trascendencia. Y muchos de nosotros en la práctica de nuestra fe, o practicamos la fe mirando a Dios solamente su trascendencia, o practicamos la fe mirando solamente su inmanencia. Los presbiterianos, los reformados, suelen ser más trascendentes que inmanentes. Entonces yo pienso que no hay que levantar la mano, no hay que moverse delante de Dios, porque no, Dios no necesita eso, y no lo necesita. Pero Dios nos ha creado para que expresemos, nos ha creado con la necesidad de expresar nuestro gozo, nuestra alegría de diferentes maneras. Eso tiene que ver con la inmanencia de Dios, ¿no? Entonces cuando uno no entiende estos dos aspectos, se va a los extremos. O se vuelve muy expresivo, o se vuelve inexpresivo, ¿no? Y así hay iglesias pues reformadas que son frías, ¿no? Nadie se emociona, nadie dice amén, nadie dice gloria, qué maravillosa palabra, nadie. Amén, sí, pues así debe ser. Amén, gloria a Dios. Adentro, ¿no? Todo para adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no necesita, ¿no? Dice, ¿no? No, pero nosotros necesitamos, Dios nos ha creado expresivos. Y esas cosas tienen que ver con la inmanencia de Dios, cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Luego lo voy a explicar cómo cristianos, bendito sea Dios, a veces por no entender estas verdades se van a los extremos. Se van a los extremos, ¿no? Y eso es peligroso, eso no es bueno, no es saludable, porque el conocimiento tiene que expresarse por medio de la vida, la vivencia. Digamos que el conocimiento está dentro del ámbito de la trascendencia. Conocemos, es abstracto. ¿Se entiende? Conocemos, es abstracto. Pero la vida, la expresión, la actitud tiene que ver con la inmanencia, donde actuamos, ejercemos nuestra fe, hacemos cosas para la gloria de Dios. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que anduviésemos en ella, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor, nos ocupemos. Entonces no es posible que un creyente esté como ratón de biblioteca, pero metido en la biblioteca, ahí leyendo, y no haciendo nada. Hermano, mira, quiero que tengo esta necesidad, pero ya ora por ti, anda nomás, ya Dios te va a suplir. Pero tú tienes que darle, tú tienes para darle, dice la Escritura. Así dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Si ves a tu hermano tener necesidad y teniendo para darle, no le das diciéndole confía en Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia nos exhorta a vivir nuestra fe, a experimentar nuestra fe, ¿no? Entonces, la inmanencia divina nos revela a un Dios relacional, que se relaciona con su creación, no teniendo necesidad de hacerlo, ¿ah? Porque su trascendencia nos muestra que Él no tiene ninguna necesidad. Pero para beneplácito y bendición de la creación, Él hace eso. Condesciende. Dios condesciende. Dios es condescendiente con su creación y se ha hecho carne. Se ha hecho hombre. Aleluya. Dice la Biblia que ese hacerse hombre es un acto de humillación divina. Dios se ha humillado al punto de que se ha hecho carne, dice la Escritura. La Biblia muestra ese acto como un acto de humillación. ¿Por qué? Porque ha querido relacionarse con su creación. ¿Para qué? ¿Para bendición de Él? No, porque Él no necesita nada. Para la bendición de su propia creación. Aleluya, porque así es Dios. Es generoso por naturaleza. Entonces nos revela un Dios relacional que toma responsabilidad por su creación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo tendría pues, mis 17 años, 16 años me acuerdo, estaba en el colegio José Grande estudiando mi secundaria, y un profesor de música nos leyó un poema, de un poeta, yo lo buscaba ahí, creo que lo he hallado en alguna oportunidad en Google, donde este poeta habla de que
estamos tristes, estamos sufriendo, escribe todo sobre el dolor y luego dice, pero tú, Dios, allá en el cielo, distante, indiferente, tú allá nos has creado y nos has abandonado. Es un poema de un agnóstico, de un cuestionador de la fe, ¿no? Pero qué interesante su pensamiento. O sea, hay gente que tiene la idea de que Dios no se relaciona con su creación y la Biblia dice que todo es sustentado por Dios, que todas las cosas en Él subsisten, que nada pudiera moverse o subsistir en este mundo si no fuera por el poder de Dios, que Él lo sustenta. Entonces, la inmanencia divina nos revela un Dios relacional que toma responsabilidad por su creación y sus criaturas, que no es indiferente a ella. O sea, no es que Dios creó los cielos, la tierra, los hombres y se desinteresó. No, Dios toma responsabilidad por sus criaturas. Aleluya. Amén. Él ve por nosotros. No es indiferente a ella. Él la sustenta. Todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. Así dice la palabra de Dios. Y cuando se refiere a todas las cosas, lo incluye a Satanás. O sea, Satanás no tiene vida propia. ¿Entiende usted? Satanás no tiene vida propia, no tiene existencia propia. Satanás no pudiera existir si Dios no le permitiera la existencia. ¿Entiende? O sea, Dios puede desaparecer a Satanás así, pero tiene un plan, tiene un propósito. ¿Se entiende eso? O sea, Dios está llevando a cabo su plan eterno, su plan glorioso, que finalmente... Esto significa que no hay nada que suceda que no esté bajo su control, plan y dirección. Ayer estuvimos acompañando en el cementerio a un pastor amigo, Marco Ginela, lo conozco hace 30 años a este varón. Conozco a sus hijos, he predicado en su iglesia cuando sus hijos eran pequeños, he llevado a mi hijo a su iglesia cuando sus hijos eran pequeños. Y su hijo de 24 años, de los 4 hijos que tiene, 24 años, fue victimado con 10 balazos, o sea, con saña, ¿no? Lo han torturado, lo han matado, le han metido 10 balazos, ¿no? Lo han encontrado después de varios días. Les han dado permiso, la fiscalía le han dado permiso, una autorización para velar el cuerpo, porque todo esto está bajo investigación. Entonces encontraron el cadáver, el muchacho había desaparecido, han estado buscando hasta que le han tomado las huellas digitales, un NN en la morgue, y ahí ha salido su nombre, ¿no? Y lo han buscado a sus padres, sus padres han llegado, se han enterado que su hijo había sido víctima de un pastor. No hay explicación. Es un error que nosotros pretendamos explicarlo todo, tener todas las respuestas, no las tenemos. Y fue interesante ese velorio. Yo salí fortalecido en mi fe, salí desafiado, porque el ambiente, aunque había mucho dolor, estaba permeado de mucha fe. La mamá, los hijos, los hermanos del difunto, el papá, todos diciendo, el papá al final diciendo: hay cosas que no entendemos, hay cosas que nunca vamos a entender, pero una cosa sí sabemos: Dios es bueno, Dios es fiel, Él es soberano, tiene el control de todas las cosas y Él sabe por qué suceden las cosas. Aleluya. Escuchar esas palabras de un hombre que tiene a su hijo ahí al costado, que está enterrando, esa es la vida de Dios. Eso es, le está dando gloria a Dios en medio del dolor, porque el dolor no se ha disipado, el dolor está presente, su alma está traspasada. Yo he visto, el hombre derrama su lágrima, lo hemos abrazado, su esposa, sus hermanos, sus hijos sentados ahí en el féretro. Dolor, puro dolor, pero ninguna palabra de reclamo al Señor. Porque hay una fe viva, porque hay un conocimiento de Dios sobrenatural. Porque no podemos explicar, pero lo que Dios nos ha revelado de Él es suficiente para darle la gloria a Dios. Amén. Es suficiente para darle la gloria. En medio de lo que nos pueda pasar,
Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni muerte, ni espada. Ahí está. Yo le digo a mi amigo que habíamos ido, Pablo, el pastor Lucho Camoliano, Pedro Daria, que habíamos ido al entierro, el velorio primero y luego el entierro. Yo me voy renovado en mi fe. ¿Cómo es que en medio de la muerte la vida esté tan presente, tan tangible, tan evidente? Había vida. Y él luego estaba predicando y diciendo, si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce al Señor, yo estoy convencido que mi hijo se ha ido al cielo, él conoció al Señor desde muy pequeño, él anhelaba ser un predicador del Evangelio. Bendito sea Dios, dando fe y confiando, porque no es por obras, es por fe. Amén. Entonces ese conocimiento de Dios nos ayuda a sobreponernos y a seguir adelante en medio de los dolores más profundos. Y Dios nos conforma a la imagen de su amado Hijo. Yo vi allí en la esposa, en los hijos, en el pastor, amigo, reflejado el amor de Dios. Cristo Jesús viviente, el Espíritu de Dios vivo en ellos. Amén. Palabras de vida saliendo de su boca. Amén. Amén. Entonces, Dios no es indiferente a su creación. Él la sustenta, Él conoce todo. No hay nada que suceda que no esté bajo su control, plan y dirección. No hay nada que suceda que no esté bajo su control, plan y dirección. Aleluya, no hay nada. Bendito sea Dios. Amén. Aunque haya cosas que no comprendamos, pues. Nuestros hermanos mártires murieron aserrados, murieron crucificados, torturados, padecieron. Justo viniendo ya, subiendo hacia acá de la avenida, subiendo, de Pista Nueva, subiendo hacia acá, pensaba y decía, los Juanes Bautistas de estos tiempos cuestionan el amor de Dios. Estos Juanes de estos tiempos están en las cárceles o están atribulados como lo estuvo Juan. Imagínense, Juan había presentado a Jesús, el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había sido fiel en su ministerio. Había denunciado el pecado que estaba cometiendo Herodes con la mujer de su hermano. Y termina preso. Estaba preso injustamente, arbitrariamente. Estaba preso. Y cuando manda a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Mesías, porque estaba dudando, el Señor no va a sacarlo preso, no va a presentar una queja, no hace cuerpo con la gente, pues vamos a reclamar la libertad de Juan. Y piense que Juan, Jesús no mueve un solo dedo para sacarme de la prisión. ¿Me amará? ¿Me ama? Pero Dios estaba llevando a cabo sus propósitos, sus planes. Y el Señor le dijo a través de sus discípulos, vaya y dígale a Juan que sí soy. Los muertos están resucitando, los sordos oyen, los mudos hablan. El reino de Dios está entre vosotros. Anímenlo a tener confianza en medio de esa tribulación. No lo libró de la tribulación, pero lo animó en su fe, para que su fe no faltara. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros comenzamos a quejarnos que porque Dios no hace las cosas conforme esperamos o creemos, ¿no? O queremos. Pero Dios quiere que pidamos, pero Él está llevando a cabo sus propósitos, sus planes. Amén. Él está cumpliendo su propósito, así que nosotros debemos tener confianza, aun cuando las cosas no pasen como las imaginamos o pensamos. Amén. Entonces, ahora, en la Biblia hay una ilustración bíblica que nos puede servir para ver esa interacción. Porque es la naturaleza de Dios, son dos características
que no se contraponen, están relacionadas entre sí. Están relacionadas entre sí. Y la una da confianza para hacer la otra. La una da confianza para hacer la otra. La inmanencia divina tiene que ver con acciones, con procederes. Y hay un ejemplo cuando David, es interesante, yo luego he chequeado mis enseñanzas y me he encontrado con que otros tienen más desarrollado la enseñanza. Digo, wow, Dios tan bueno, me ha enseñado estas cositas, las he aprendido. Y hay otros hombres de Dios que tienen más conocimiento de estas verdades y me enriquecen más y aprendo más. Pero es extraordinario porque el Espíritu de Dios es el mismo. No da la misma revelación, el mismo entendimiento. Porque las verdades de Dios son únicas, no son distintas. Entonces, hay una ilustración bíblica de esta interacción entre su trascendencia y su inmanencia. Y es cuando David, miren, David, hay un pasaje en 2 Samuel donde David consulta con el profeta Natán y le dice, mira Natán, estoy pensando hacer un templo al Señor, una casa al Señor. Porque hasta ese momento el Señor se movía en tabernáculos, o sea, llevaban carpas, hacían las carpas, y ahí en el tabernáculo, esa carpa, ahí la gente se acercaba, honraba a Dios, etc. Pero era como trasladada a diferentes lugares, el arca del Señor. Entonces David piensa, le voy a hacer una casa. Y consulta con Natán, el profeta. Y Natán le dice, mira, yo he visto que Dios está contigo, yo creo que no es nada malo lo que estás haciendo, al contrario es algo bueno, hazlo nomás, le dice, ¿no? Hazlo nomás, le aconseja Natán a David. Y David contento quiere estar con el propósito de hacerlo. Pero cuando Natán regresa a casa, Dios le habla a Natán. Y le dice, Natán, el consejo que tú le has dado a David no es mi opinión ni lo que yo deseo. Así que quiero que vayas otra vez y le digas a David que no, él no me va a construir casa. Dile así, David, ¿tú me vas a construir casa a mí? ¿Necesito yo casa donde habitar? ¿Acaso les he pedido a ustedes en todo este tiempo que he estado con ustedes una casa? Yo no necesito casa, David. Tú no me vas a hacer casa, le dice. Está revelando su trascendencia. Dios no necesita casa. Dios no necesita un lugar donde habitar. ¿Se da cuenta? O sea, está hablando de su trascendencia. Pero, al rato, Dios le dice, pero tu hijo, que es un hombre de paz, él me hará una casa. Él me construirá morada, donde yo habitaré. Ahí ya está hablando de su inmanencia. Y a través de esa casa yo me voy a relacionar con el pueblo. Y el pueblo vendrá y clamará a mí, yo iré de los cielos y responderé. Ahí está hablando de su relación con el pueblo. O sea, pareciera que su trascendencia, ¿no? Su trascendencia fuera, ahí está su trascendencia y entonces ya no necesita nada. Pero sin embargo, sí le manda a construir casa, pero a su hijo. ¿Pero por qué? ¿Por causa de él? No, por causa del pueblo, pues, para que el pueblo pueda tener un lugar donde acercarse al Señor. Pero luego el Señor le dice a David, pero yo te voy a construir casa. Y ya estaba hablando de el Mesías, del Cristo que venía, ¿no? Que es la casa, el tabernáculo de Dios. Entonces, hermanos, o sea, qué interesante. Esa aplicación es muy importante. Y yo he aprendido, miren, yo recuerdo estaba con un amigo y estábamos estudiando las verdades reformadas, y una de las verdades reformadas más impactantes al principio de nuestra fe es la soberanía de Dios, aprender sobre la soberanía de Dios. Entonces este pastor amigo mío que estaba aprendiendo estas verdades me dice, ya que he descubierto, varón, que Dios no necesita que oremos. Que Dios conoce todas las cosas. Él conoce mi necesidad, varón, y Él va a hacer, Él tiene todo el control, y Él va a hacer como Él quiere. Al final Dios siempre hace como Él quiere. Y yo lo escucho y digo, wow, hermano, no te entiendo, digo yo, ¿no? Pero no sé cómo todavía decirles que sí de Él. Y me dice,
Sí, varón, porque antes que tenga palabra en mi boca, Él la conoce toda. Y Él conoce mis pensamientos, mis necesidades, Él conoce todo, Él sabe de qué cosas tengo que, y Él es mi proveedor y Él es mi super. Él estaba hablando de la trascendencia divina, sin darse cuenta. Estaba hablando de la trascendencia divina. Pero yo le digo, pero el Señor quiere que oremos. El Señor quiere que le pidamos. El Señor quiere que lo alabemos. El Señor quiere que hagamos eso. Me dice, pero si Él no tiene necesidad. Sí, pero Dios nos ha creado a nosotros con la necesidad de hacerlo. Como un acto de relación con Él. De fe. Dios no necesita probar nuestra fe para saber si tenemos o no. ¿Por qué prueba nuestra fe? Para que nosotros sepamos si la tenemos o no. Y crezcamos en fe. Entonces Dios se relaciona con nosotros tanto trascendentemente como inmanentemente. ¿Se entiende eso? Nosotros como hombres de naturaleza caída somos tendientes a actuar como si fuéramos un péndulo. El péndulo tiene la particularidad de oscilar, moverse de un extremo a otro. Y debemos poder manejar este conocimiento y aplicarlo de manera práctica. Porque algunos se van por los extremos, pues se vuelven teóricos. Y otros se vuelven muy prácticos. Pero el práctico sin conocimiento teórico y el teórico sin expresión práctica. Pero la vida cristiana es la combinación de ambas cosas. La vida cristiana es la combinación de ambas cosas. ¿Cómo mostramos nuestra fe? A través de nuestro caminar, pues. La fe sin obras es muerta. ¿No? Recuerdo un hermano que decía, muy joven él, decía, estoy orando para que Dios me supla, decía. Amén, varón. ¿Y qué estás haciendo? Nada, estoy esperando en Dios. ¿Y cómo espera? Bueno, yo estoy en mi casa y veo televisión, duermo y que no sales a buscar trabajo. No, pero si Dios conoce mis necesidades, Él me va a suplir. Oye, Aragán, ¿cómo te va a suplir, pues, si tú no vas? O sea, la fe tiene que ir acompañada de acción. Por eso se llama oración. Oración es la combinación de clamor con la acción, pues. Oración es clamor con acción. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo vas a decir que confías en Dios y no haces nada? ¿No? Me parece aquel hombre que recibió la noticia por la radio que decía, va a haber un gran diluvio, va a haber un movimiento de aguas del cielo, hay un torrencial que se avecina. Y les pedimos a los vecinos que desalojen el lugar y que evacúen y se vayan a un lugar más seguro, suban a los montes y vayan a un lugar más seguro. Y un hermanito que estaba, no, yo confío en Dios. Señor me va a proteger. Señor me va a proteger. Y luego tocan la puerta y dicen, Señor, estamos pidiendo a los vecinos que evacúen. Dicen, yo soy hijo de Dios, a mí Dios me va a proteger. Y ya cuando están, ya comienza a caer el diluvio y todo, comienza a haber inundación y todo, pasa por ahí un bote y dice, Señor, venga, suba. No, Dios me va a proteger. Y se ahoga y se va al cielo a reclamarle a Dios que como se había confiado en Dios, se había orado. Y yo le digo, oye, manganzón, le dice, te mandé el anuncio por la radio, te mandé una persona que te tocara la puerta para avisarte, te mandé el bote. ¿Qué querías que hiciera? Que mandara un ángel. O sea, Dios estaba obrando, pues Dios obra a través de las circunstancias. Tú no vas a esperar que una voz que te diga, anda, trabaja. No, pues, tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas. Confiando en Dios, por supuesto. Pero la fe va acompañada de acción. Amén. Entonces ahí está, dice, ¿no? El Señor trascendente, Él no necesita que cantemos, que alabemos. Dios es glorioso en sí mismo. Pero nosotros hemos sido creados para encontrar satisfacción en Él, para adorar, para orar, para bendecir su nombre. Entonces cuando no tenemos este buen entendimiento, los que se van por el lado de la trascendencia
se van que la soberanía, dicen que la soberanía es más importante que la responsabilidad humana. O sea, comienzan a pesar. Es como decir que la trascendencia divina es más importante que la inmanencia divina. Les pregunto. ¿Es así como muestra la Biblia? No, la Biblia muestra las dos en su importancia. Porque es la naturaleza de Dios. No es que la justicia es más grande, o el amor de Dios es más grande que su justicia, no. Los dos atributos son infinitos, pero están presentes en todas sus acciones. Entonces, desde nuestra mente finita, nosotros siempre estamos con esto es más importante que esto es más importante que esto, pero no. Cuando la Biblia nos muestra estas verdades, nos está mostrando que todas estas verdades son importantes. El R.C. Sproul dice que cuando uno habla de la justicia de Dios, uno tiene que hablar de la justicia de Dios que pareciera que el Dios misericordioso no existe. Porque la Biblia enfatiza tanto la justicia de Dios que pareciera que la misericordia de Dios no existe. Pero cuando uno habla de la misericordia de Dios, tiene que hablarlo de tal manera que pareciera que su justicia no existe. ¿Por qué? Porque Dios hace tanto énfasis en cada uno de sus atributos que cuando uno habla de ellos parece que los demás desaparecieran. Pero no desaparecen, están presentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer todos los atributos y alabar cada uno de ellos. Y aceptarlos, pues. Y no ponerlos en contraparte. Pero igual sucede con nuestra vida cristiana. Y voy terminando, ¿no? El que piensa por la trascendencia va a pensar que la soberanía es más importante que la responsabilidad humana, o dirá que no tiene que hacer nada, solo hay que confiar en Dios. Es como hace unos días estábamos haciendo una entrevista en la radio, en la televisión, y una hermana, mientras hablaba, decía: el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Es verdad. El hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Pero tiene que hacer algo para ser salvo también. Dice, pero ¿cómo, hermano? Total, no tiene que hacer nada o tiene que hacer algo. Las dos cosas, pues. No tiene que hacer nada en el sentido de que Él no es el origen de la salvación. De Él no parte la salvación. Todo es la obra de Dios. Pero Él tiene que responder, tiene que tener fe, tiene que arrepentirse. Él tiene que hacer eso. Y cuando tú le predicas al incrédulo, tú tienes que decir, tú tienes que arrepentirte. Pero tú sabes que ese arrepentimiento viene de lo alto. Tú tienes que creer. Pero tú sabes que esa creencia viene de lo alto. Pero tienes que decirle que tiene que creer, pues. Porque así la Biblia lo presenta. Entonces no puedes negar una verdad por resaltar otra. Tienes que aplicar las dos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque eso pasa con nosotros a veces. Yo me acuerdo, ayer en Trujillo había una iglesia donde habían 15 hermanitos. 30 años la iglesia y 15 hermanitos. Hace 30 años había recibido la revelación de que Dios predestina. Dios predestina. Entonces cuando uno llegamos a ese lugar, habían 15 hermanitos, casi viejitos, la mayoría. Y varones, ustedes por qué evangelizan, por qué no salen a la calle. No es que Dios predestina, Él tiene sus elegidos. Ellos solitos van a venir. Oye, hermano, Dios predestina, Dios elige, pero tenemos que ir a predicar el evangelio. Porque el instrumento, la herramienta que Dios usa para rescatar a sus predestinados y elegidos es la predicación del evangelio. No, pero si Él sabe quién es el evangelio. Sí, pero nosotros no sabemos, hay que predicarle a todos. Una verdad no quita la otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero cuando uno entiende esto, uno dice, ¿por qué voy a orar si Dios sabe mis necesidades? Porque Dios suple tus necesidades a través del medio de la oración. Dios ha establecido que a través de la oración Él va a cumplir sus propósitos y va a aplicar su soberanía. Amén. Claro, pues, porque Dios... Miren, Dios... Imagínense una persona que dice, hoy día voy a hacer mi oración por un año. Voy a hacer una oración de extensión de un año. Voy a orar el Padre Nuestro así ferviente, pero que esa oración me dure por un año, ya que no necesite orar por un año. O sea, mi vigilia, mi ayuno de ahora va a ser para todo el año ya. No, porque ¿qué dice la Biblia? Cada día ora
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios quiere que oremos cada día. Y que cada día dependamos de Él. Y que cada día le pidamos por nuestro... O sea, no hay oraciones de largo alcance, pues, que digan, y ahora, ¿no? O yo conocí un hermano que grababa sus lenguas. Y había grabado sus lenguas como por media, 45 minutos. Sara, ¿no? Sus 45 minutos de lenguas. Y había puesto su despertador a las 4 de la mañana. Entonces sonaba a las 4 de la mañana y ponía su grabación. Y se echaba a dormir. Ahí las lenguas quedan solitas, ahí ya está grabado, el Señor sabe, ¿no? ¿Quiere sacarle la vuelta a Dios? No funciona. Dios que conoce todo, sabe todo. No le puede sacar la vuelta a Dios. O sea, banalmente, ¿no? Dice, no. Hay que confiar en Dios, hermano, hay que confiar en Dios. Sí, pero ¿dónde está tu confianza, pues? Vas a sacar tu billetito con sacrificio y vas a darlo, pues, porque confías, ¿no? Claro, pues, esa es confianza, es la acción de nuestra fe. No, hermano, Dios se va a encargar, hermano. Sí, pero ¿cómo se va a encargar? ¿Tú confías? Ya, pero ¿dónde está tu fe en acción? ¿Me están escuchando? O sea, tenemos que movernos, tenemos que, aleluya, saber que Dios está con nosotros y actuar. El hombre que conoce a Dios dice que actuará. Amén. Así dice, el hombre que conoce a Dios actuará, dice. Ahora, yo les digo esto porque yo soy de tendencia pasiva. Pero estas verdades me han revolucionado y me han impulsado a hacer. Yo soy de una persona, a mí me gusta la contemplación. Si usted va a una reunión conmigo, usted me va a ver que yo voy a estar sentado, voy a estar dialogando con una persona, y yo no me voy a estar moviendo, yo no voy a hacer el alma de la fiesta, yo voy a ser una persona que quiero que todos disfruten y yo estoy feliz contemplando. Esa es mi naturaleza con la que yo nací, mi tendencia natural. Soy una persona contemplativa, me gusta la quietud, me gusta la música, me gusta escuchar, no me gusta hablar mucho. O sea, tengo por naturaleza. Pero soy un hombre que busca la llenura del Espíritu Santo y Dios me mueve a la acción. Y yo me doy cuenta que es sobrenatural, porque no es mi tendencia natural ser una persona de acción. Pero los hermanos, oye, tú no paras quieto, tú paras acá, paras allá, y vas para acá, y miras acá, y enseñas allá. ¡Ah, qué tal energía, varón! No, pero ese no soy yo, esa es la gracia de Dios, porque naturalmente yo no soy así. Pero entiendo que Dios es inmanente, ¿eh? Y me muevo. Yo he aprendido a ir en contra de mi propia naturaleza, pues, para actuar en base a lo que la Biblia me enseña. ¿No? Como mi amigo, tengo un amigo que no le gusta la alabanza, no le gusta, para él es una pérdida de tiempo. No, la palabra, varón, la palabra. Lo más importante en el culto es la palabra, varón. Y mucho tiempo, una alabanza nomás, sin un corito, una nomás, una alabanza. Yo le digo, varón, pero no se trata de ti, no se trata de tu gusto, se trata de Dios. Y se trata del pueblo. No se trata de tu gusto, se trata de que todo el mundo disfrute, de que todo el mundo goce de la presencia del Señor y disfrute de su Dios. Sí, varón, tienes razón. Sí, varón, no. Que sí o no, que sí o no. Porque no es por gustos, pues. ¿Me entienden? No es mi gusto esto, pero queremos bendecir. En lo que sea bueno hay que ceder, hay que dejar que la iglesia florezca, que Dios se mueva. Hay hermanos que son activos. Miren, yo tengo un amigo que anda frustrado con su iglesia. Frustrado. Es un hombre que tiene mucho conocimiento, pero anda frustrado. ¿Y por qué anda frustrado? Porque su iglesia es pasiva, no es de acción. Pero él no se da cuenta que él ha transmitido eso con su forma de ser, porque él solamente enseña y ya. Amén. ¿Han aprendido algo? Amén, hermano. Nada más, pero no deja que otros hermanos se levanten con otros dones.
Entonces la iglesia se ha conformado a su imagen de Él. Y su iglesia, entonces no crece, no se reproduce, no hay entusiasmo. Él es apático, él es una persona que le gusta mirar, como yo, pues, pero yo he roto eso, pues, porque yo creo que somos un cuerpo. Y que hay hermanos dinámicos, alegres, activos. Amén, hay que dejarlo que hagan. Para que la iglesia crezca, pues hay que dejar que los dones fluyan. Amén, hay que dejarlo que se mueva la iglesia. Entonces, la iglesia no debe ser conformada a mi imagen, sino a la imagen de Cristo. En la imagen de Cristo hay dones, pues hay ministerios, hay talentos, hay habilidades, y todos deben funcionar. La iglesia es relacional y es funcional, se relaciona en base a su función de cada uno. Entonces hay que dejar que los hermanos, tienes una idea, ven varón, hazlo, pe varón, dirige, guía, tú haz. Te secundamos, ahí te vamos a apoyar. ¿Se dan cuenta? O sea, que la iglesia fluya, que haya la vida manifestada. Porque esa es la iglesia, hermanos. Entonces, tenemos que entender que hay una trascendencia y una inmanencia divina, donde Dios es relacional, se junta, consuela, abraza, bendice, ríe. Es la obra de Dios. Amén. Termino. En el aspecto trascendente, hermanos, Dios no necesita de nuestras alabanzas. Nosotros necesitamos alabar. Dios ha decidido ministrarnos a través de la alabanza que le concedemos a Él. Dios no necesita de nuestro dinero, pero nosotros necesitamos dar, porque es un acto de fe, es un acto de confianza. Tenemos que crecer en ser una iglesia que crezca en su ministración en alabanza a Dios, que cada vez su ministración sea más bíblica, como lo están haciendo los muchachos. Gloria a Dios, los felicito. Están preocupados porque la administración sea bíblica, sea una adoración en base a la palabra. Amén. Tenemos que crecer en ese nivel de y ser más bíblicos cada vez en nuestra expresión de alabanza y adoración. Amén. Tenemos que crecer en nuestro dinamismo para alcanzar almas perdidas, para predicar, para evangelizar. Tenemos que crecer en pasión por las almas. Amén. Pero también tenemos que crecer en nuestro dar. Auméntale un pececito más. En sacrificio, auméntale. Estás acostumbrado a darle 2 solcitos, 3, da 5, da 10. Estás esforzándote, creciendo. ¿Te das cuenta? Porque esto es ejercicio de fe. Y el que no experimenta a Dios, hermano, se engaña. Pero el Señor dice, venid y gustad, saboread cuán bueno es el Señor. Hay que saborearlo, hay que gustarlo, hermano. Y experimentar a Dios es un llamado divino. Hay que experimentar. En el buen sentido, no debemos vivir por experiencias, pero no debemos negar la experiencia, porque la vida cristiana es una experiencia continua con Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender estas verdades.